Alabado sea el Señor, bendito sea Cristo. Estamos en 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Lección 11, libro de doctrina, el don de lenguas, la segunda parte. Amén. Las lenguas son idiomas o balbuceos. Vamos a ver según la palabra de Dios. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Dios bendiga su santa palabra. Hermano, tome asiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, vamos a ver por la palabra de Dios si el don de lenguas bíblicamente son idiomas terrenales del planeta Tierra o balbuceos, incoherencias. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Primeramente tenemos que ir, hermano, viendo todos los textos bíblicos que nos hablen de la habilidad, el don que Dios dio del hablar en lenguas que son idiomas. Lenguas, traducido del griego al español, son idiomas. Hermano, que usted nos ve por internet, en el nombre del Señor Jesucristo. Lenguas, en su Biblia dice lenguas, hermano, que usted nos ve por internet. En su Biblia dice lenguas, pero cuando usted va al griego y lo traslada al español, la traducción clara, verídica, verdadera es idiomas. Idiomas terrenales, idiomas del planeta Tierra. Eso es lo que significa lenguas. Lengua significa idiomas del planeta Tierra terrenales. Gloria a Dios, hermano. Entonces, cuando usted va a Hechos capítulo 2, donde se manifestó la experiencia, el don de hablar en lenguas, usted va a encontrar ahí como 14, 15 idiomas de África, de Asia, partos, medos, elamitas, de diferentes nacionalidades, porque ahí vinieron judíos de diferentes nacionalidades que vivían fuera de Israel y vinieron a la fiesta del Pentecostés. Entonces esos judíos hablaban idiomas en los cuales habían nacido. Entonces para eso vino el don de lenguas, que son idiomas terrenales, y Dios, por el don de idiomas terrenales, les habló a estos judíos que eran de diferentes lugares del planeta Tierra. Entonces Dios les habló para que ellos creyesen. Por Dios, hermano. Entonces esa fue la función bíblico del don de lenguas. Ahora, esta es la lección número 2. En la lección número 1 hemos visto el propósito del don de lenguas. ¿Cuál fue el propósito bíblico del don de lenguas? El propósito bíblico del don de lenguas, hermano, fue darle testimonio al judío incrédulo. Era una señal para el judío incrédulo que el juicio de Dios les llegó, como les llegó a la época de los judíos que estaban en la época de Isaías, donde el don de lenguas de los asirios fue una señal de juicio para ellos también. Y Pablo dice, así como las lenguas de los asirios fue una señal de juicio, ahora las lenguas, el don de lenguas, también una señal de juicio para el pueblo judío, dando a entender que Dios los había desechado como pueblo de Dios, y Dios se agarró otro pueblo que es la iglesia. Y en ese pueblo que es la iglesia también pueden entrar los judíos que se arrepienten y creen en Cristo, y también los griegos, los romanos y los peruanos. Entonces era una señal de juicio para el judío incrédulo, y era también una señal para el judío cristiano que no quería aceptar al romano, al griego, al samaritano como parte de la iglesia de Cristo. Entonces, esa fue la función. Por eso, hermano y hermana, si tú quieres hablar el don de lengua bíblico, a tu lado tiene que haber un judío incrédulo que no cree en Cristo. Un judío incrédulo cristiano que no crea que los gentiles pueden ser salvos.
Si a tu lado no hay un judío, entonces esas lenguas que tú hablas no son bíblicos. Esas lenguas que tú hablas no son bíblicos, porque según la revelación bíblica, a tu lado tiene que haber un judío incrédulo que no cree en Cristo y un judío que no acepta al gentil como parte de la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Entonces, esto es duro decirlo, pero eso es lo que nos revela la palabra de Dios. Donde se manifestó el don de lenguas, habían judíos. En la iglesia de Corintios, ¿se manifestó el don de lenguas? Sí, ¿por qué? Porque ahí habían judíos, había colonia judía. Por eso el don de lenguas se manifestaba cuando habían judíos presentes. Gloria a Dios, hermano. Ahí estaba Pedro, Pablo, los apóstoles, testigos para decir, los samaritanos hablaron en idiomas, parte de la iglesia. Los griegos hablaron idiomas, parte de la iglesia. Romanos hablaron idiomas, parte de la iglesia. Eso fue una sola vez para juntar. Dios está juntando la iglesia. Por eso, si vas a hablar la lengua bíblica, tiene que haber un judío a tu costado. Lengua bíblica. Ahora, eso queríamos repasar de la clase anterior. Ahora, hermano, el don de lenguas son idiomas terrenales o balbuceos incoherencias. Vayamos a ver. Ya hemos visto que en Hechos hablaron idiomas terrenales. Cornelio el romano, ¿qué habló? Balbuceos y rabantata, o habló idiomas. ¿Por qué habló idiomas? Porque el apóstol Pedro dice que ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. Y los que escuchaban se quedaban atónitos y maravillados. Pedro dice, ellos pasaron la experiencia igual que nosotros. Y cuando los griegos hablaron idiomas, dice que ellos profetizaron. Pablo dice que ellos profetizaron. Entonces, la profecía son palabras entendibles, porque la profecía no son incoherencias. La profecía no es la profecía no son balbuceos. La profecía es para edificación, exhortación y consolación. La profecía es un mensaje. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Entonces, estos griegos, cuando recibieron el Espíritu Santo, y la señal fue hablar en lenguas, idiomas, para que Pablo diga a los apóstoles, diga, los griegos también recibieron, igual que nosotros. Entonces, estos griegos no hablaron balbuceos, hablaron idiomas porque profetizaron. Y la profecía se entiende, porque es un mensaje de Dios para edificación, consolación y exhortación. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Sigamos avanzando. Los samaritanos también, ellos dicen que también recibieron el Espíritu Santo con una señal. Y Pedro, hermano, fue enviado por los apóstoles y los ancianos. Dijeron, Pedro, ándalo a Samaria y fíjate, porque dicen que están recibiendo la palabra. Y Pedro y Juan fueron enviados. Ellos no fueron porque quisieron ir. Pedro no fue diciendo, estamos aburridos, no tenemos nada que hacer. No. Ellos fueron enviados. Pedro y Juan fueron a una comisión. Como yo le mando acá a dos hermanos, vayan allá al parque tal y fíjense si están haciendo aire libre. Y regresan ya para que me den resultados. Eso fue lo que hicieron, hermanos, los apóstoles y los ancianos. Mandaron a Pedro y Juan para que vean qué está pasando. Dicen que se están convirtiendo, vayan a ver ustedes. Entonces, cuando Pedro y Juan tenían que regresar para dar testimonio, para dar fe. Entonces Pedro regresa y les dice, sí, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. Por eso aceptan a los samaritanos. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mire, en el libro de los Hechos nos habla estas 4 veces que se habló idiomas. No fueron balbuceos, fueron idiomas. Gloria a Dios, hermano. Entonces, viendo ya es la malla textual, estamos armando el rompecabezas porque la revelación es progresiva. Entonces, vayamos, hermano, a ver
algunas lenguas que dicen que son idioma de ángeles. Porque hay creyentes que dicen, yo hablo balbuceos, dicen ellos, porque son idioma de ángeles. No son idiomas terrenales de este planeta, sino yo hablo idioma de ángel. Así me han dicho a mis pastores y creyentes. Yo hablo idioma de ángeles. Gloria a Dios, hermano, ¿quién vive? Cristo, Palmas a Cristo, hermano, bendito sea el nombre. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver si la Biblia lo soporta. Porque toda experiencia, sea ahí rababa, toda experiencia tiene que someterse a la palabra de Dios. Tú hablas idioma de ángeles, a ver, vamos a ver, la palabra de Dios tiene que sustentarlo. Vayamos a 1 Corintios, estamos ahí, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas, dice yo hablo o yo hablase. Si yo hablase, futuro. No dice yo hablo, yo hablase. Si yo hablase. Tiempo futuro. Escuche, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, ¿ya? Y no tengo amor, vengo a hacer que me taque roceno sin bloque el retiño, o sea, no estoy haciendo nada. Sigue. Y si tuviese, dice que tiene, ¿está afirmando que tiene? No. No está afirmando que tiene. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese, ¿dice que tiene o si tuviese? Si tuviese. No dice que tiene, no está afirmando. Si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes a la mar, no tengo amor, nada, soy. Dice, y si repartiese, no dice que repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entrase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada, soy. Pablo acá está afirmando que habla lengua de ángeles. No. Esto está más claro que el agua, hermano. Así es. No está afirmando que habla lengua de ángeles. No está afirmando que él tiene todo el conocimiento, porque todo el conocimiento lo tiene Dios. No está afirmando que él tiene todo el conocimiento. No está afirmando que él tiene toda la fe. No está afirmando. Porque Pablo también tuvo ataques de duda. Pablo estaba con miedo. Cristo se le aparece y dice, Pablo, no tengas miedo. Levántate, abre tu boca y no calles. O sea, Pablo también, hermano, un hombre como nosotros. Pero él no tenía toda la fe. Esta es una exageración. Dice, si repartiese todos mis bienes. Ahora, esto es para nosotros obedecerlo. Ahora, si hay hermanos que dicen, no, como acá dice que Pablo habla lengua, entonces también tienes que tener toda la fe, tienes que tener todo el entendimiento, tienes que dar tu cuerpo para ser quemado. No, mire, estos 3 versos, ¿correcto? Estos 3 versículos se llama una figura retórica que es una hipérbole. En la Biblia hay figuras retóricas, hipérbole, prosopopeyas, sinécdote, parábolas, alegorías, metáforas. Ya hay, hermano, varias figuras literarias retóricas. Por eso, cuando uno lee la Biblia, estudia la Biblia, no tiene que leerlo como si todo es literal. Hay hermanos que creen que es literal. No, que el problema es que su pastor no les enseña o el pastor no conoce, no sabe. Esta es una figura retórica, es una exageración. El apóstol Pablo está exagerando. Hiperbólicamente está exagerando, no es literal. Él no dio su cuerpo para ser quemado, él no tiene toda la fe, él no tiene toda la sabiduría, hermano, él no habla idioma de ángel, no está afirmando, está exagerando, es un hipérbole, no es literal. ¿Para qué? ¿Cuál es la enseñanza de este hipérbole? El amor. El amor. En la iglesia tenemos que amarnos, hermano, y prioridad, todo tenemos que hacerlo en amor. Pero esto no es verdad, no es realidad. Por eso hay hermanos que dicen, yo hablo lengua de ángeles, porque en 1 Corintios 13:1 dice que se habla lengua de ángeles. Pero hermanito, eso es un hipérbole, es una exageración, no es literal. Pablo no está afirmando, ni está enseñando que se habla lengua de ángeles. Sácame otro texto, no hay. Tienen un solo texto y no es literal. Es hipérbole, es una exageración, no es una verdad. Como no es verdad que Pablo tiene todo el conocimiento, toda ciencia, toda la fe y fue quemado. Entonces, hermano, la Biblia se interpreta sola. ¿Será verdad que algunos hermanos hablan idioma de ángeles? Va.
No. Utilizando este texto bíblico, no es verdad. La palabra no lo soporta, no lo confirma. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que nos revela la palabra de Dios. Ahora, hay otros hermanos que dicen que yo hablo lenguas extrañas. Ya, porque en 1 Corintios 14:4, ahí nomás, dice: el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, hay hermanos que me dicen: ya, está bien, yo no hablo lengua de ángeles, yo tampoco hablo idiomas terrenales, lo que yo hablo es una lengua extraña, que no es idioma de ángeles, que tampoco es terrenal, es una lengua extraña. Ya, vayamos a la palabra. ¿Dónde dice? 1 Corintios 4:4. Ya, pero esta palabra extraña no se encuentra en los pergaminos, hermano, no se encuentra en los pergaminos bíblicos. Esto es una exageración, esto es una añadidura que lo han hecho los copistas, los traductores. Lo que la Biblia dice solamente es idioma, lenguas, nada más. Esta palabra extraña no está, hermano, en los pergaminos, no se encuentra, no está. Eso es algo que lo han añadido. Entonces esta palabra no existe, no está. Cualquier pergamino, sea el pergamino, hermano, que se usa, los manuscritos, el Textus Receptus, está la Biblia de Reina Valera, se ha hecho con el Textus Receptus, y ahí no se encuentra esta palabra. El mismo pergamino que usaron no se encuentra. En los pergaminos bizantinos, en los pergaminos, hermano, más antiguos, tampoco se encuentra. Y en los pergaminos más antiguos tampoco se encuentra esta palabra. Sino que esta palabra lo han puesto, hermano, Reina Valera, queriendo ayudarnos a nosotros, puso esta palabra sin pensar en que por esta palabra algunos hermanitos se iban a confundir. Por eso no conviene, hermano, aumentar. Esta palabra no está, porque la Biblia Reina Valera no tiene una buena traducción. Tiene fallas de traducción. Por eso el Padre Nuestro, no nos metas en tentación, eso es una mala traducción. El Padre Nuestro de Reina Valera que dice: Padre, no nos metas en tentación, esa traducción también está mala. Porque Dios no nos mete en tentación, eso es una herejía. Por eso, este texto también no lo han hecho bien. Entonces, nuestros hermanos que dicen: yo hablo lengua extraña, sin ellos saber, porque no se les enseña, están fabricando una doctrina de una palabra que no se encuentra en las Escrituras. Gloria a Dios, hermano. Eso cae solo. Otros me dicen a mí, porque he hablado con ellos, me dicen que ellos hablan unas lenguas que no son terrenales, que no son de ángeles, pero es una lengua que solamente es una señal, nada más. Es una señal. Y ellos se agarran de 1 Corintios 1:22. Dice así. Sí, pues, pero 1:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces ellos se agarran de este texto para decir que ellos hablan una lengua por señal. Pero la misma Biblia los desmiente. Porque el apóstol Pablo lo que está diciendo acá es que el don de idiomas es una señal para el judío incrédulo, como ya lo hemos dicho. Es una señal para el judío incrédulo, para que el judío incrédulo acepte a Cristo como su Dios y reconozca que los judíos ya no son el pueblo de Dios, es la iglesia. Pablo dice: es una señal para el judío incrédulo, para que el judío incrédulo acepte que el romano, el griego, el peruano también pueden ser salvos y parte de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Cuando le hacemos la exégesis a este texto, no es que hayan dos clases de lenguas, uno idiomas y uno por señal. Falso. El apóstol Pablo no está diciendo acá que hay dos clases de lenguas. Lo que está diciendo es que el don de lenguas, el don de idiomas, es una señal para el judío incrédulo,
para que acepte a Cristo y para que reconozca al gentil como parte de la iglesia de Cristo. Esa es la correcta interpretación. 14:22. Gloria a Dios, hermano. Ahora, entonces, hemos visto por la Biblia hasta acá, hermano, que el don de lenguas son idiomas y que lengua de ángeles no existe en la Biblia. Lengua por señal tampoco existe en la Biblia. Lenguas raras tampoco existe en la Biblia. Eso es una mala traducción, interpretación, una mala enseñanza. Glorioso. Entonces, ¿qué nos revela la Biblia? Nos revela que el don de lenguas son idiomas terrenales, partos, medos, elamitas, como hablar ruso, alemán, francés, italiano, ¿no? Todos los idiomas que hay. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14, verso 9, o verso 10, dice así, la Biblia se interpreta sola. La Biblia se interpreta sola. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece sin significado. Ninguno de ellos carece de significado. El mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, dice que el don de lenguas son idiomas que hay en todo el mundo, y que todos los idiomas tienen su significado. Si todos los idiomas tienen significado, ¿se puede entender? Sí se puede entender, sí se puede comprender. Pero algunos hermanos de Corintios no estaban hablando idiomas terrenales. Y el apóstol Pablo le dice, en el verso 9, así que ustedes, si por la lengua no dieren palabra incomprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarán al aire. Estos hermanos, algunos hermanos de Corintios estaban hablando cosas raras que no eran idiomas terrenales, y el apóstol Pablo los corrige, les dice, ustedes no le hablan a Dios. Ustedes no le hablan a Dios, ustedes están hablando al aire, no están haciendo nada. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque hay tantos idiomas en el planeta y todos tienen su significado. Ahí lo dice claramente. Pablo está corrigiendo la mala doctrina práctica que se metió en la iglesia de Corintios. Porque la iglesia de Corintios fue una iglesia contaminada con falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Vayamos a estudiar rápidamente, hermano, la carta a los Corintios. Mire, la carta a los Corintios, hermano, es una carta de corrección y reprensión. Usted no puede, usted, hermano, no debe leer los Corintios y obedecer todo, porque en Corintios hay doctrinas herejes. Si usted no sabe cuáles las doctrinas herejes de los Corintios, es hereje, usted va a practicar doctrinas herejes. Usted va a caer en el mismo pecado de los Corintios. Por eso, la carta de Corintios hay que leerlo sabiendo que es una carta de corrección, de reprensión. Pablo está desbaratando herejías. Si usted no se da cuenta, usted va a practicar herejías, lo que Pablo está condenando. Por eso toda la carta de Corintios es corrección. Por ejemplo, el capítulo 2. ¿Cuál era el problema del capítulo 2? Que ellos pensaban más en la sabiduría humana, en el conocimiento humano filosófico, ¿ya? Ellos más buscaban lo humano, lo filosófico, y mezclaban sus filosofías de Platón, de Sócrates, lo mezclaban con el cristianismo. Ahí Pablo corrige en el capítulo 2. Capítulo 3, son carnales, porque hay pleitos, peleas. ¿Quién es mayor? Pedro, Pablo. O sea, ¿cuál era el problema del capítulo 3? En que los corintios decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Eso es lo que ellos decían. Ellos decían, Pablo es mejor que Pedro, Pedro es mejor que Pablo. 3:3. Ya en el capítulo 3. Entonces, no está enseñando la Biblia que en la iglesia tenemos que tener hermanos favoritos. El pastor es mi pastor favorito es tal. Mi pastor favorito es tal. ¿Eso está enseñando? ¿Eso vamos a hacer? ¿Vamos a poner nuestros ojos en los pastores? No.
No, a mí me bautizó tal. ¿Eso es doctrina? ¿Eso vamos a obedecer? No. No, eso no tenemos que obedecer. Eso Pablo está desbaratando. Entonces, ese era el problema del capítulo 3 también. El capítulo 4. Vamos a ver el capítulo 4, verso 8. Dice así: ya están saciados, ya están ricos. Si nosotros reinamos, ojalá reinase para nosotros, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Para que nosotros reinésemos juntamente con vosotros. Ya están ricos y están saciados. Ya. Esto que dice, ya están ricos y están saciados, ¿eso es una enseñanza de Pablo o es una doctrina hereje de ellos? Esa es una doctrina hereje de ellos. Eso Pablo no está enseñando. Pablo los está corrigiendo, amonestando, refutando. Pablo escribe así, aunque parece que es la palabra de Pablo, la posición de Pablo, pero no es la posición de Pablo, es lo que ellos decían, es lo que ellos practicaban. Nosotros somos ricos, ya tenemos todo, no necesitamos nada. Ya, entonces Pablo les corrige. Entonces por eso, hermano, tenemos que tener cuidado en no usar lo malo para practicarlo nosotros. El capítulo 5. ¿Cuál es el problema? La inmoralidad, la fornicación. Ya, la fornicación que se metió y ellos toleraban al fornicario. Pablo dice, disciplínenlo y los reprende a ellos por tolerar el pecado. El capítulo 6, ¿cuál es el problema? Pleito, litigio, hermano, delante de los incrédulos. Si iban a juicio, delante de los incrédulos, peleaban, no podían soportar el agravio. ¿Se da cuenta? Entonces, ese era el problema que había en el capítulo 6. ¿Se da cuenta que todo es corrección? Ahora, el capítulo 6, verso 1, 6:1. Bendito sea Cristo. Dice así. Verso 12. 6:12 dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Cuando dice todas las cosas me son lícitas, ¿eso es lo que Pablo nos está ordenando o lo que los corintios creían y practicaban? Eso es lo que los corintios creían y practicaban. Ellos decían, todo es lícito, forniquemos, adulteremos, emborrachemos. ¿Por qué? Porque la filosofía de Sócrates y Platón se metió a la iglesia y la filosofía griega decía, el cuerpo es sucio y inmundo, pero el espíritu es la esencia, es pura. Por lo tanto, decían los filósofos, tu cuerpo puede pecar, no interesa. Lo que importa es tu espíritu, tu alma. ¿Ya? Tienes que concentrarte, enyugarte con los dioses y tu espíritu se va a desarrollar porque son misterios que tienes que conocer. Son religiones de misterio. Eso lo practicaban en sus ritos religiosos. Pero el cuerpo no interesa. Por eso en las religiones paganas había fornicación, adulterio, inmoralidades. En las religiones paganas había alcohol y sexo. Sexo y alcohol. Alcohol y sexo. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe, todas las cosas me son lícitas, eso no es la enseñanza de Pablo, eso es lo que ellos enseñaban. ¿O nosotros vamos a obedecer esto? ¿Todo es lícito? No, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo pone tesis, antitesis, ¿no? Entonces, a Pablo corrige, mas no todas las cosas convienen. De nuevo pone la posición falsa de ellos. Todas las cosas me son lícitas. Pablo lo rebate. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Gloria a Dios, hermano. Está entendiendo, hermano, el libro de Corintios, cómo tenemos que verlo. La Biblia, hermano, nos enseña. Capítulo 7. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso es la enseñanza de Pablo, la orden de Pablo. Pablo está ordenando a que el hombre no toque mujer, a que todos seamos castos, célibes. Pablo está diciendo no se case nadie. Está enseñando que nadie se case.
Porque no hay que tocar mujeres, nos contaminamos. ¿Quién decía eso? ¿Quién enseñaba eso? La doctrina falsa que se metió a la iglesia de Corintios. Esta escritura, no es la enseñanza del apóstol Pablo, sino la herejía que se metió en Corintios. Ellos decían, no todos, algunos corintios decían, no hay que casarnos, no hay que tocar mujer porque nos contaminamos. Pablo lo rebate, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. ¿Se da cuenta, hermano? Llegamos al capítulo 8. Sacrificio a los ídolos. Amén. Entonces acá habla, hermano, de que el ídolo no es nada, una imagen no es nada, ¿ya? Y podemos comer una comida dedicado a un ídolo. Por ejemplo, el anticucho, el turrón que está dedicado al Señor de los Milagros, ¿lo podemos comer o no? Sí lo podemos comer porque una imagen no es nada. El apóstol Pablo que enseña claramente. Pero por causa del débil, por causa de tu hermano débil, no te lo comas porque él se va a afectar. Por él, ¿se da cuenta? Entonces, Pablo está enseñando esto. Porque ellos, ¿qué hacían? Ellos decían debilucho, débil, ya, tú eres débil, o sea, menospreciaban, se burlaban. Ahí no hay amor. Entonces, Pablo está corrigiendo. Capítulo 8, corrección. Capítulo 9, ¿de qué nos habla? Los derechos del apóstol. Pablo está defendiendo su ministerio, porque a Pablo no lo querían apoyar, no lo querían dar ofrenda. Pablo para entrar a las mujeres, Pablo no es apóstol, entonces Pablo está defendiendo su apostolado. Capítulo 10. Amonestaciones contra el pecado. El capítulo 10 dice, así como el pueblo de Israel pecó en el desierto, ustedes también no pequen, pues. ¿Con qué? Con fornicación, con idolatría, con calumnia, con chisme, con tentar a Dios. Le está diciendo, ustedes no hagan eso, porque ellos lo estaban haciendo. Capítulo 11, ¿de qué habla? Habla de la autoridad del hombre sobre la mujer, que las mujeres no se sujetaban a los hombres. También habla, hermano, de la Santa Cena, cómo tienen que hacerse la Santa Cena y no tienen que practicar pecados en la Santa Cena, profanando la Santa Cena. El capítulo 12, ¿qué nos habla? De los dones. El apóstol Pablo, el capítulo 12, habla de los dones y les enseña qué son los dones y quién da los dones. Porque ellos tenían una doctrinas raras, se habían metido en la iglesia de Corinto. Ahora llegamos al capítulo 13. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Estamos avanzando, el capítulo 13. Usted ya va a ver, hermano, que hay posiciones en la Biblia que son la herejía de Corintios y no son la doctrina del apóstol Pablo. Capítulo 13 habla del amor, enseña, hermano, que todos los dones tienen que usarse en base al amor y no tiene que ser por orgullo o por soberbia. Llegamos al capítulo 14. Ahora sí vamos a ver el capítulo 14, hermano, para entenderlo bien. Entonces, el apóstol Pablo dice en el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Ya, esa posición no es la enseñanza del apóstol Pablo, esa es la herejía que se metió en la iglesia de Corintios. Esa es la posición falsa de los corintios. Ellos decían, nosotros hablamos en lenguas a Dios porque nadie nos entiende y hablamos misterios. Ya, esa enseñanza es la posición falsa de los corintios. Y el apóstol Pablo presenta, ¿no? Su posición, dice, no, el que profetiza, ¿no? Le habla a los hombres para edificación, consolación. Entonces, mire, hermano, en la iglesia de Corintios se metieron lenguas falsas. En la iglesia de Corintios hablaban lengua de idioma verdadero. Y lengua de idioma verdadero, el apóstol Pablo dice que tiene significado porque todos los idiomas del mundo tienen significado y se puede interpretar. O sea, ahí no hay trafa. Cuando algo es verdadero, idioma terrenal se interpreta, ahí no hay trafa, pues, ¿no? Se puede discernir. Se puede discernir. Dice, juzgue. A ver, juzgue. ¿Qué dijo? ¿Dijo que Jesús es Dios o es un profeta nada más? Se puede juzgar, se puede discernir. Entonces, el idioma bíblico, dice Pablo, son idiomas terrenales porque todos los idiomas del planeta Tierra tienen significado, pero ustedes le hablan al aire, ustedes no hablan nada. Entonces, en la iglesia de Corintios se hablaba idiomas terrenales, pero también se hablaba lenguas falsas de las deidades paganas, de los dioses griegos.
Y en la cultura, en la religión griega también hablaban balbuceos, lenguas. En los cultos griegos también había balbuceos, como hermanos las pitonisas, que eran las que recibían el mensaje de los dioses, ¿no? El oráculo de Delfos, y muchas, hasta Aristóteles, Platón hablan que, él dice también que se hablan idiomas raros, lenguas raras. Y ellos decían que se están conectando con los dioses y están hablando misterios. Eso es historia universal. Por eso el pastor tiene que estudiar historia universal, la historia de Grecia, las religiones de Grecia, las deidades de Grecia, para entender Corintios capítulo 8, porque Corintios está en la cultura, se desarrolló en la cultura griega. Entonces, ¿qué pasó? Algunos corintios, hermano, que no eran convertidos, se metieron y empezaban a hablar lengua de demonios, y ellos, hermano, querían hacerlo pasar como lenguas bíblicas. Porque en las iglesias también se meten los demonios, pues. ¿O no? En las iglesias también hay demonios. Vienen personas, hermano, que no tienen a Dios, tienen demonios. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general. Por ejemplo, en la sinagoga, vayamos a Marcos capítulo 1, verso 21. Usted va a ver ahí que en las sinagogas, donde se leía la Biblia, donde se honraba a Dios, también se metían demonios y los demonios hablaban. Dice así, 1:21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba Jesucristo. Cristo entró en la sinagoga donde se leía la Biblia, se honraba a Dios. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. 23. Pero en la sinagoga, dentro de ellos, dice, había un hombre con espíritu inmundo que dio voces, habló, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Este judío estaba sentado en la sinagoga, que era como el templo, escuchando la palabra de Dios, cantando coros, pero tenía un espíritu inmundo. ¿Y eso no pasa hoy día en todas las iglesias? También pasa. ¿En la iglesia de Corintios pasaba esto? También. Por eso esas lenguas de demonios, en vez de honrar a Dios, maldecían a Dios. En la iglesia de Corintios se manifestaban lenguas de demonios que maldecían a Dios. Vayamos a 1 Corintios 12:3. 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios genuino, llama anatema a Jesús, maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En la iglesia de Corintios habían personas que congregaban y hablaban lenguas, incoherencias, pero eran lenguas de demonios que maldecían a Cristo. Y el apóstol Pablo, que tenía don de discernimiento, él sabía. Y había hermanos que se daban cuenta. Pero se mezclaron en la algarabía porque era un desorden total. Habían hermanos que hablaban idiomas terrenales bíblicos y habían personas que hablaban lengua de demonios, maldecían a Dios. Y había otros quizás que imitaban también. Todo eso había en Corinto. Por eso Pablo les dice a este grupo de personas que dicen, no, nosotros le hablamos a Dios misterios y nadie nos entiende. Pablo, un momento. Todos los idiomas se entienden. Ustedes le hablan al aire. Todos los idiomas. O sea, los está rebatiendo. ¿Se da cuenta? Esta es la posición, porque yo encuentro muchos hermanos que dicen, yo hablo y porque acá dice que nadie me entiende y solo Dios me entiende y con él hablo misterios. No. ¿Le vamos a hablar misterios a Dios? Él tiene que revelarnos los misterios. ¿Y los misterios ya fueron revelados o todavía?
¿Qué bien, hermanos? Cristo. A los hermanos de atrás. Los misterios de Dios que le tenía que dar a la raza humana, ¿ya fueron revelados todos o falta revelar algunos? Ya todos fueron revelados. Aquí está. La Biblia es el misterio. Acá está toda la revelación de Dios. Pero hay hermanos que dicen, no, yo hablo porque Dios, yo y Dios hablamos misterios, me está revelando misterios. O sea que aquí te está dando la tercera carta de Corintios, la cuarta carta de Corintios. No tiene sentido, o sea, no tiene sustento bíblico. Primeramente, esta es la posición errada, la doctrina falsa que se metió. Y Pablo rebate. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, todas las lenguas del planeta Tierra se entienden, se comprenden. Ahora, el verso 3. Pero el que profetiza, el verso 4. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Esta es la posición falsa de ellos, esta es la enseñanza falsa, la herejía que se metió. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. El que habla en lengua, ya dice que él mismo se edifica, él solito se edifica. Pablo dice, no, el don es para edificación de la iglesia, no es para edificación personal. Los dones bíblicos son para edificación del cuerpo de la iglesia. Tú eres oreja, tú eres ojo, tú eres nariz, tú eres pie, tú eres manos, todos nos necesitamos, dice el apóstol Pablo. Nos habla el apóstol Pablo como con manzanitas para kindergarten. Entiendan, por favor, los dones son para edificación de toda la iglesia. Pero la doctrina falsa, no, yo con Dios hablamos misterios y nadie nos entiende. Eso no tiene sustento bíblico. El apóstol Pablo lo rebate en Efesios, en Corintios, en Romanos. El don es para edificación de toda la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo está corrigiendo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Dice acá la palabra de Dios también. Ahora, si un hermano está hablando balbuceo sin coherencia, ¿no? Ya. ¿Tiene sustento bíblico? Por la Biblia no. No es idioma. No es idioma de ángeles. No es una señal. No es un idioma raro. No es idioma. No es que tú le hablas a ellos. No, la Biblia no lo sostiene. Yo escucho a pastores que predican por internet, pastores importantísimos que tienen, hermano, mucho dinero, mucho poder y muchos miembros de la iglesia. Ellos predican y predicando, hablando su prédica, exaltados, ¿no? Predicando, dice, Cristo vive, Cristo te ama, porque el Señor está acá, rama tu cababa, o sea, predicando hablan balbuceos, ¿Eso es bíblico? ¿Lo sostiene la Biblia? Pero pastor, este hombre hace milagros. Disculpe, a mí no me interesan los milagros. Yo quiero la verdad de la Biblia. Cristo dijo que vendrán muchos que me dirán, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios. Nunca te conocí, maldito al tormento. Nosotros que tenemos que poner nuestra fe en la Escritura, no en experiencias y milagros sobrenaturales de cualquier persona ni de la mía. Tenemos que centrarnos en la palabra de Dios. Porque estos pastores que predican hablando lenguas son milagreros también. Hacen señales, son milagros. Pero la Biblia no lo sostiene. Dice la Biblia, si en la iglesia habla alguien en lenguas, tiene que ser a lo mucho 3. Y tiene que interpretarse. Si no intérprete, cállese. Pero estos pastores que tienen esta doctrina falsa, errada, pisotean la Biblia y no se callan. Por el contrario, agarran el micrófono, como yo estoy agarrando, y con los parlantazos que tienen, unos parlantes gigantescos, en vez de callarse, lo gritan a grandes voces, predicando el mensaje de 40 minutos, 50 minutos, y en medio del mensaje meten su ira, baba. ¿Están obedeciendo la palabra o están desobedeciendo la palabra? Pero pastor hace milagros, son enfermos, levantan muertos.
Eso no interesa. Tiene que obedecer la palabra de Dios. La Biblia dice, pastor, si tú hablas lenguas, tiene que haber intérprete. Si no hay intérprete, pastor, cállate. Lo dice la palabra de Dios. No solamente el pastor, todos, toda la congregación. Nadie puede pisotear lo que el Espíritu Santo ha establecido. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a establecer mandamientos y él mismo va a pisotear lo que es escrito? Eso no lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace el espíritu inmundo, eso lo hacen los demonios. Los demonios se rebelan contra Dios, los demonios pisotean la palabra de Dios. Pero el Hijo de Dios no. El Hijo de Dios, hermano, se somete a la palabra. Y no se puede hablar en lenguas descontroladamente. Porque enseñan esto también, ¿no? Que cuando viene el Espíritu tú no te puedes contener. Y no puedes contener y estás, no te puedes contener. ¡Pum! Sale, ya sale. Y yo he escuchado a maestros de seminario, es una barbaridad, hermano. Maestros de seminario por televisión decir que ellos estaban duchándose en el baño, desnudos, ¿no? Desnudos, lógicamente, estaban duchándose y ahí dice no soportaron y la ducha con el jabón y todo, y lo dicen por televisión, hermano. Maestro del Instituto Bíblico, ¿qué? ¿Eso es bíblico? No, dice el espíritu del profeta, el espíritu está sujeto a su espíritu. O sea que tenemos control, estamos en control. Mi brazo se mueve. Eso no hace Dios. Eso no lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace otro espíritu que no es de Dios. Espíritu inmundo. Porque el que sacudía los cuerpos, cuando Cristo echaba de nuevo a Dios, ¿quién lo sacudía los cuerpos? Los demonios. Y sacudiéndole, salía del cuerpo. Y sacudiéndole, salía del cuerpo. Los demonios. El Espíritu Santo nunca se registra en la Biblia que sacudiéndole recibió el Espíritu Santo. Sacudiéndole recibió. Eso no lo va a encontrar en ninguna parte. En ninguna parte. Lo contrario. El Espíritu Santo nos da control. Timoteo, Dios nos ha dado espíritu de valor y dominio propio. No pierdas los papeles, no pierdas el control. ¿Se puede hablar descontroladamente? No. Dice así, si habla alguno lengua, sean por 2 o más 3 y por turno. ¿Se da cuenta? Pero ahora ve usted en estas iglesias que hablan en lenguas entre comillas, porque no son lenguas bíblicas, son balbuceos, no, por ahí nomás ya están equivocados. Pero tampoco se sujeta a la ordenanza del Espíritu Santo, que dice a lo mucho 3, porque en esas iglesias no hablan cantidad, como 20, 30 personas están hablando sus lenguas entre comillas, hasta el mismo pastor. El pastor y la congregación cantidad hablan, hermano. ¿Dice la Biblia? 2 o 3. ¿Quién está equivocado? ¿La Biblia o ellos? Ellos están equivocados. Ellos, la Biblia no se equivoca. Entonces, esto nos revela que esas iglesias con ese pastor que predicando habla sus balbuceos no son de Dios. No es Espíritu Santo. Pastor, demonio, puede ser demonio o puede también ser emoción. Puede estar emocionado también. Yo no estoy diciendo, hermanos, que nos ven por internet, yo no estoy diciendo que todos los que hablan balbuceos están endemoniados. Por favor, no estoy diciendo eso. Hay algunos que están emocionados. Porque yo también he estado en esos cultos donde todos hablan. Yo escuchaba acá al hermano hablando balbuceo, todo, y yo decía, yo no hablo, yo lloraba, gritaba y estaba con esa emoción. Es una descarga emotiva. Algunos hablan por emoción y algunos se copian, otros copian, ¿no? Hay hermanos que nos han confesado, pastor, yo me copiaba porque si no iban a decir que soy carnal, por eso yo me copiaba. Y también danzaba. Así nos han confesado. Porque eso también hay. Hay hermanos que copian, hay hermanos que hablan por emoción, y hay otros que están endemoniados. No es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios.
acá nos dice que son 3 a lo mucho y por turno. Mire, hermano, qué extraordinario, ¿no? Es que Dios es un Dios de orden. Por turno. Por turno. Primero, ya habló, intérprete, ya. Juzguen, ¿está bien? ¿Cualifica con la Biblia, con las Escrituras? Ya. El otro, 2. Así es. Así era. Así era. ¿Por qué? Porque cuando se escribió la carta a Corintios, la Biblia no se había completado, faltaba, ¿no? La profecía no se había completado, el misterio todavía no estaba completado, estaba en proceso, por eso había. Pero ahora ya no, ya. ¿Por qué? Porque ahora tenemos ya toda la revelación completa. Por eso dice, las lenguas cesarán, la profecía se acabará. O sea, ya no habla revelación, profecía, ya no, porque ya se completó, ya se completó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la Biblia. Ah, no, pero mejor emoción. No, hay que estudiar la palabra de Dios y predicar lo que Dios nos ha enseñado. Dice acá, y uno interprete, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, eso de que la borrachera espiritual, eso es falso. Ese remolineando la borrachera espiritual, eso es falso. Algunos lo imitan, otros ya son por demonios, hermano. Porque hacen unos movimientos, hermano, que humanamente uno no lo puede hacer, hermano. Mueven la cabeza lo mueven así, una velocidad, la cabeza lo mueven así, el cuello, no, acá el cuello, no, así, una velocidad, no, ya dice demonio, por favor. El Espíritu Santo no hace eso. ¿Para qué hace? ¿Para qué va a hacer eso el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a redarguir, convencer al mundo de justicia, pecado, juicio, y a nosotros a redarguir, a convencernos para parecernos a Cristo. En ninguna parte de la Biblia que dice que el Espíritu Santo vino a zamaquearnos, a sacudirnos. No lo hay. No existe. Entonces, el espíritu del profeta está sujeto a su propio. O sea, nosotros estamos en control. Porque el Espíritu Santo nos da razón. Nuestro culto es un culto racional. Romanos capítulo 2, verso 1. Nuestro culto es un culto racional, con la razón. Y dice acá el apóstol Pablo que estamos en control. Gloria a Dios. Y también dice, verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. En la iglesia tiene que haber orden. No puede haber estas cosas. Ahora, las lenguas bíblicas de Hechos, de 1 Corintios, ya acabaron, ya cesaron, ya acabaron ya. Pero Dios, que no ha cambiado, Él sigue obrando y Él tiene todo el poder para hacerme hablar a mí en idiomas, para hacerte hablar a ti en idiomas, porque hay un propósito, una necesidad. Dios me puede hacerme hablar a mí ruso, acá, ruso, Él tiene poder para hacerlo, pero no tiene sentido, porque acá nadie entiende ruso, acá nadie habla ruso, acá no hay ni un turista ruso. Pero si viene un turista ruso acá y se sienta en la banca, Dios me puede capacitar para darle un mensaje al turista ruso. Eso Dios lo hace. Y hay testimonios que eso ha pasado. Ahora, esos idiomas ya no son los bíblicos de acá, sino son, hermanos, idiomas que Dios da porque Dios es soberano y Dios hace milagros para salvar las almas. Dios puede capacitarte a ti para hablar alemán, para predicarle un alemán. Italiano, para predicar un italiano. Estás en el centro de Lima, hay turistas, Dios te capacita y hablas. Y como un pastor estaba hablando a un grupo de rusos y tenía su intérprete acá sentado, él hablaba en español y el intérprete lo traducía a ruso. Pero después él estaba predicando y se dio cuenta después que el intérprete estaba sentado con la boca callada. Y él seguía hablando en español. Y no podía cortar el mensaje, porque no puede cortar el mensaje. Pero cuando acabó el mensaje, lo que se dio cuenta es que la gente lo miraba atentamente y le dijo, ¿por qué no has traducido el mensaje?
Y él le dijo, ¿para qué voy a traducir si tú estás hablando en ruso? Y un perfecto ruso. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Dios hace el milagro. Así es. ¿Dios capacita para hablar idiomas ahora? Sí, pero no como el de acá. Pues el de acá tuvo su función, terminó. Y no puede ser pues balbuceo, y eso no es idiomas, eso no es bíblico. Tiene que entenderse. Amén, aleluya. Gloria a Dios, hermano. Entonces, este mensaje, hermano, siempre que predicamos por internet tiene sus repercusiones. Algunos hermanos se molestan porque nunca le han enseñado esto, o ellos dicen, no, pero yo he hablado, y se agarran de eso. Y ya, bueno, hermano, nosotros solamente enseñamos lo que dice la Biblia. No queremos atacar a nadie, burlarnos de nadie. No me estoy burlando, estoy enseñando. Estoy enseñando lo que dice la Biblia. Yo tengo familia, en la iglesia pentecostal tengo familia y son hijos de Dios. Pero también tienen estas prácticas. Yo creo porque están emocionados, ¿no? Porque yo también he hablado en estas supuestas lenguas por emoción. Yo también he emocionado hablado. Por emoción. ¿Se da cuenta? Y porque a mí me dijeron, no, tú ya recibiste, tú ya recibiste. Mi pastor me dijo, tú ya recibiste. Pero pastor, yo no, sí, ya has recibido, dale libertad, suelta. Y empecé a decir, va, cualquier cosa. Y me dijeron, ya ves, ahí está. ¿Se da cuenta? Me coaccionaron emotivamente y yo empecé a hablar cualquier cosa. Entonces, eso es lo que pasa. También. Pero hermanos, la iglesia de Cristo tiene que estar unida en la palabra de Dios. Gloria sea a Cristo, hermano. Dios le bendiga. Entonces, acá cerramos ya. Vamos a darle gracias a Dios.